por orden alfabético. Edgar. ¿Cómo te llamas? Juan. Yo, Juan. Y Regina. Ah, sí. Ya fue. O de atrás para adelante. Por lo menos no dijeron por orden de edad. Bueno, a mí me llamó mucho la atención en el video la aseveración del maestro de Alberto Torres, que las movilizaciones no podían votar gobiernos, y estas movilizaciones votaron gobiernos. Hay similitudes de estas movilizaciones con movilizaciones que ocurrieron y cambios o rupturas políticas que ocurrieron en el siglo XX, pero también hay cosas nuevas que merecen ser analizadas con instrumentos nuevos también. No podemos pretender entender o explicar los fenómenos sociales y políticos como si las sociedades no evolucionaran. Y creo yo que eso es un reto también para el periodismo, para las ciencias sociales. Hay que innovar y hay que recrear los métodos y los enfoques de análisis e interpretación. Porque una pregunta que nos planteaba Marta era ¿qué fue lo que activó el resorte? ¿Qué fue lo que hizo de esta sociedad quietista una sociedad movilizada? Y la verdad, yo no tengo una respuesta, y creo que va a pasar mucho tiempo, vamos a tener que investigar mucho más, entender el contexto en el que vivimos este año que pasó, para poder ir encontrando algunas respuestas. Lo que sí es cierto es que en el siglo XX, en 1920, en 1944, las sociedades estallan repentinamente y una chispa es la que incendia la pradera seca, justamente porque viene de periodos quietistas. El periodo quietista del siglo XXI en Guatemala es un periodo muy ideológico desde el punto de vista de despolitización. Es una ideología al revés, es una ideología que niega la ideología, que niega la importancia del Estado, de la participación, de la política. Todo eso es visto como malo, negativo, sucio, corrupto. Y la sociedad durante muchos años se enconchó en ese discurso. Lo que a mi manera de ver despierta a la sociedad es lo que Ana Cofiño decía, el cinismo. Nos vieron la cara, nos estaban viendo la cara, ¿no? Y son esos actos o esos toques subjetivos lo que hace que la sociedad reaccione. A veces no es ni la miseria, ni la pobreza, ni la violencia siquiera, sino son elementos subjetivos los que entran ahí. Creo yo que es difícil hablar sobre el futuro y los impactos que han tenido estas movilizaciones, pero sí creo que hay un impacto siempre subjetivo, que es el impacto de expansión de la conciencia colectiva. De hace un año para ahora, las conversaciones de los jóvenes, lo cotidiano, está lleno de política, está lleno de los asuntos públicos que nos afectan, que nos interesan, que ya nos interesan. Pero esta expansión de conciencia, a propósito de ruptura o no con el pasado, esta conciencia está informada por varios eventos que no estaban previstos. Por ejemplo, los juicios por casos graves de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Eso, más que el informe del REMBI o de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el hecho de que la radio esté transmitiendo en directo desde las salas donde se llevan a cabo los debates, escuchando los testimonios de las víctimas, eso tiene un impacto tremendo en la población que todavía no lo hemos medido, todavía no nos hemos acercado. Pero también el hecho, ya no solo de hablar de políticos corruptos, sino también de empresarios defraudadores, está mostrándonos que el problema de disfuncionalidad de este sistema no solo es político,
ocurre también en la economía, en los modelos de negocios. Es decir, la sociedad sigue siendo impactada y sigue recibiendo todos estos datos, y hay sectores dentro de la sociedad, como ya vimos en el video también, que están organizándose, están procesando y son los sujetos producto de estas movilizaciones. No sé cómo vamos. Okay. 2 minutos solo para hablar de la última pregunta, que era ¿por dónde debería canalizarse esta energía? Yo pienso que estamos en un momento complejo, porque esta revolución ciudadana sin cambios revolucionarios, parafraseando a Edelberto Torres Rivas, encuentra unos obstáculos formidables enfrente, y uno de ellos tendrá que ser generar vasos comunicantes entre distintos movimientos sociales, algunos históricos, otros de naturaleza reivindicativa, aquellos que defienden identidades, etcétera, porque cada uno de estos grupos posee un conocimiento especializado de esta realidad, pero por sí solos y con ese conocimiento tan profundo pero tan limitado de la sociedad, no se pueden hacer cambios en sí mismos. Me refiero a que la lucha contra el racismo no es posible en un sistema de desigualdad social como este. La lucha del feminismo no es posible con un sistema político tan capturado. Es decir, tenemos que ir ampliando el análisis, haciéndolo más comprensivo, más holístico, para poder tener una propuesta de reforma también más comprensiva y mucho más equilibrada de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, yo le auguro a este movimiento una larga vida. Creo que la gran tarea inmediata es una tarea de reforma del Estado, y es una tarea de reforma del Estado que se tiene que hacer desde fuera del Estado, pero también desde adentro del Estado. Y a mí lo que me ha gustado, y son las cosas novedosas de estos movimientos, es que han tenido la sabiduría de aprender del pasado, de no vanguardismos, de no protagonismos, de fincar la legitimidad en una auténtica demanda ciudadana que la hizo prácticamente blindada de ataques políticos, incluso de represión. O sea, no solo era el hecho de que la gente quería salir pacíficamente a manifestar, es que la forma como se organizó y las demandas y la manera como se comunicó hizo que fuera inatacable.